Buenos y maravillosos días. Mi nombre es Laura Victoria Márquez y aquí estamos recordando el origen. En este episodio quiero hablar muy brevemente de ese primer nivel de juego. No sé si lo llamaría nivel porque no es un nivel, es como un filtro, un antifaz que nos ponemos para venir a jugar este juego de la dualidad. Es como la primer distorsión que nos plantea este juego de la dualidad y la polaridad, donde estamos jugando a estar separados. Y en esta tierra especialmente, todavía más separados. Entonces, ¿cuál es este primer punto? Bueno, ya hemos hablado en términos generales y hemos dicho que todo drama precisa una víctima, un salvador y un perpetrador, un malo de la película. Entonces, normalmente, para que se sostenga el juego de la dualidad, precisamos encarnar estos personajes. Necesitamos ser uno de estos personajes y asignarle a nuestro entorno los otros personajes. Entonces, quiero hablar un poquito brevemente en este video qué son estos, porque especialmente en este tiempo están pulsando muy fuerte por caerse, muy fuerte. Y quiero contarles que todos encarnamos, los tres, todos de alguna forma somos en algún momento de nuestra vida hemos sido una víctima, posiblemente hemos sido un perpetrador, hemos sido el malo de la película de alguien, y hemos querido salvar a alguien también. Entonces, vamos a comprender cómo funcionan en nuestra psique y cómo funcionan en la sociedad, ¿sí? Entonces, la víctima... Estamos en un tiempo que reclama urgente sacarnos el personaje de la víctima de adentro. ¿Cuán encarnada está la víctima? La víctima es esa persona que se siente impotente ante la vida, que siente que le suceden cosas, pero que ha olvidado que es creador y creadora de su realidad. Y que, acá quiero aclarar algo. Hay sucesos en nuestra vida que no podemos cambiar, porque son guiones que hemos escrito y que por ahí necesitamos mucha conciencia para transformarlo. O sea, en realidad para que suceda algo diferente a lo que estaba escrito en nuestro guión. Pero, podemos tener la posibilidad primero de elegir cómo vivirlo. Una cosa es vivirlo desde la impotencia, la víctima, el esclavo, la mosca atrapada en la telaraña. Y otra cosa es vivirla desde ese ser que eligió venir a experimentar una situación dual para aprender. Y acá quiero hacer otra salvedad. Primero, tu ser ya es todo. Entonces, no está aprendiendo a ser divino, ya es divino. Tu ser está aprendiendo a ser humano, está aprendiendo lo que es estar separado y está recordando lo que es volver a recordarse amor, unión, fuente, origen. Y para eso vive experiencias crudas para que cuando pueda atreverse a atravesarlas pueda descubrir el amor ahí. Entonces, podemos quedarnos en la víctima que vive una y otra vez las mismas secuencias y está atrapada en esta realidad, en la Matrix, en el sistema, en la familia, en el trabajo, en las relaciones tóxicas, en que siempre le pasa lo mismo. O puede convertirse en ese ser que se puede ver vulnerable, se puede sentir vulnerable, pero se recuerda poderoso,
se recuerda creador. Recuerda que tiene la capacidad de ver más allá de lo aparente. Y cuando es capaz de ver más allá de lo aparente y de ver esto, el amor que existe detrás de cada situación, es capaz de soltar ese papel de víctima, encontrar el amor que hay detrás de todas las cosas y disolver ese ciclo kármico que lo tenía atrapado, quizás viviendo situaciones muy dramáticas. Muchos de nosotros nos hemos puesto situaciones muy traumáticas y muy fuertes en nuestra vida para despertarnos, para recordarnos quiénes somos realmente, para que el corazón duela tanto que tengamos que ir muy, muy, muy profundo a dejar de vivir desde el personaje para empezar a vivir desde el ser. Entonces, cuando recordamos que todo lo que nos sucede lo hemos pactado nosotros desde otro nivel, o para despertarnos, o para recordarnos, o para encontrarnos con alguien. Yo recuerdo, el otro día le contaba esta anécdota a una amiga y se las quiero compartir. Yo vivía en una comunidad en Amazonas donde había una cascada que era muy peligrosa. Era conocida en el pueblo porque cuando crecía el río no podía ir, a veces si te agarraba lluvia ahí, era un lugar donde había muchas lluvias y espontáneamente de pronto agarraba lluvias. Bueno, te podías quedar atrapado. Había muchas, además, leyendas alrededor de la cascada y el espíritu de la cascada. Y tenía una poza grande, un chorro muy potente y muchas rocas filosas alrededor. Y desde muy lejos este chorro tan potente te salpicaba y te mojaba, ¿no? Entonces era bastante peligroso entrar a esa poza. Y había personas que se lanzaban. Y todo el pueblo contaba la historia de una nadadora que había viajado desde muy lejos, porque era un lugar que recibía muchos turistas, a entrar en lo salvaje de la selva, y que esa nadadora dijo, yo sé nadar, y se tiró de una roca a la poza, se golpeó con una roca que había en la poza, y se fracturó, se quebró, y la tuvieron que ir a buscar en helicóptero, en la selva, cosa que seguramente tardó un montón, fue un acontecimiento muy extraño, porque no es normal ver helicópteros en ese lugar. Pero lo que contaban es que esta situación trágica, que podríamos decir que se la provocó la persona, porque estoy segura, porque cada vez que veo esa cascada, todo el pueblo te dice, ten cuidado, fíjate, mirá, y se nota que es un lugar peligroso, entonces estoy segura que recibió muchas advertencias de su cuerpo, que no escuchó, pero no importa, seguramente tenía que vivir eso. Y lo que todo el pueblo contaba es que más allá de la enorme tragedia, que se quebró el cuello, que estuvo no sé cuánto tiempo internada, se terminó casando con el médico que la atendió, que era uno de ahí de la selva, un médico de la ciudad más próxima de esa comunidad, y que terminaron siendo su marido, y bueno, toda una historia, ¿no? Entonces, era una situación muy contada en el pueblo, y te la contaban además por esto, de que todo tiene una razón de ser. Nada pasa porque sí. A veces nos demoramos, algo nos demora, nos pasan cosas porque teníamos que llegar tarde para cruzarnos a alguna persona en el camino. ¿Sí? No es un castigo. Y muchas veces hay cosas que suceden que nosotros no las comprendemos porque no estamos viendo desde la visión del águila. Nuestro ser sí ve desde esa visión del águila, desde donde finalmente todo encaja. Y todos los acontecimientos de nuestra vida, hasta los más dramáticos, los más terroríficos, los que parecen ser más horribles, tienen un sentido de ser. Y a veces, en estados acrecentados de conciencia, cuando entramos en la dimensión del ser, que a veces puede ser espontáneo, mientras estás cocinando, cuando la mente se calla,
o a veces tenemos que entrar en estados profundos de meditación, o algunos acceder, por ejemplo, mediante plantas maestras, pero de la forma en que sea, cuando entras en esos estados alterados de conciencia, acrecentados de conciencia, tenés comprensiones. Y en esos estados acrecentados de conciencia podemos ver con esa visión del águila. Y te digo otra cosa, ese estado acrecentado de conciencia puede ser tu vida cotidiana. Hacia ahí estamos yendo. Ese es el salto que estamos haciendo. Eso es vivir desde el ser, vivir desde ese estado acrecentado de conciencia, donde comprendemos que esas experiencias tienen un fin. Y donde, por ejemplo, en mi caso yo he podido ver cómo muchas situaciones que me costaron mucho digerirlas, tenían un sentido. Habían sucedido, estaban ahí para mostrarme algo, para que yo desarrollara habilidades, para que yo dejara de estar en antiguos lugares que me eran muy cómodos, para romper máscaras, estructuras, caretas, para confrontarme con mi ego y desarmarlo finalmente, para aprender a confiar en mí, en mi voz interior. Para todo eso hubo encuentros y hubo situaciones que fueron muy difíciles desde los ojos humanos y desde donde la humana lloró, gritó, pataleó, se sintió víctima de las situaciones hasta que comprendió. Entonces, salir del lugar de víctima no es anular el sentir, no es dejar de estar con el niño interno, con esa parte humana que se siente asustada, que se siente vulnerable. Es abrazar esa parte, pero tener la certeza que lo que está sucediendo por un fin. Que no ha pasado porque sí. Y que a veces pasa porque a veces vivimos situaciones porque en otros tiempos, en otros espacios, hemos estado en el lugar contrario. Por ejemplo, una persona a la que le pegan un tiro quizás en otra vida, en otro tiempo, en otra realidad o para un ancestro, dio un tiro. Entonces, es una duda kármica y no es el ojo, no tiene que ver con ojo por ojo. Tiene que ver con que puedas tomar conciencia. Si estás acá, si te vas del centro hacia un lado, inevitablemente el péndulo se va a mover hacia el otro para que puedas retomar tu centro, para que puedas ver las dos caras de esa moneda y volver a tu centro. Entonces, volvemos al centro cuando tomamos conciencia de que lo que vivimos no es gratuito, no es de víctima. El universo no nos quiere aplastar, sí. Y aunque la vida en la Tierra ha sido difícil, la vida en la tercera dimensión ha sido difícil, dura, y el alma tiene una buena cantidad de golpes. El fuego purificador del espíritu nos recuerda que nosotros hemos elegido vivir cada una de las experiencias que tenemos. Entonces, el tiempo de hoy, el tiempo del ser, nos pide salir de la víctima. El ser no es víctima. El ser sabe profundamente su lugar, se planta en su poder y tiene plena conciencia que lo que está viviendo lo está viviendo por algo y que tiene la posibilidad de transformarlo cuando se transforma a sí mismo. No a la fuerza, no a la pelea, transformándose a sí mismo y transformando lo que lo acerca y lo que hace que atraiga esas situaciones. Bueno, esa es la víctima. Ahora vamos con el héroe. El héroe es el que ve el que ve el daño que en el otro. El que dice, ay, pobrecito, hay que salvarlo, hay que salvarlo. ¿Cómo le va a estar pasando esto? Hay que salvarlo. Y que se vuelve la mamá o el papá, el protector de todas las pobres palomitas y empieza a asumir karmas que no son suyos.
empieza a querer resolverle la vida a los otros, empieza a querer decirle a los otros qué tienen que hacer para estar mejor, empieza a ver qué es lo que el otro está haciendo mal para querer ayudarlo. Y acá el principal problema es que por un lado el Salvador no está viendo su propio hueco, está tapando su propio hueco queriendo mirar el hueco del otro. Es una evasión al propio sufrimiento. Entonces, como no quiere ver su propio dolor, prefiere mirar el dolor del otro y prefiere creerse el cuento de que sana su dolor a través de sanar el dolor del otro. Normalmente el Salvador se cree un poquito superior. Y es una forma también de sentirse como con cierto derecho a, ¿no? Con cierto afán. Sentirse más listo, más fuerte, más preparado, lo que sea. Y en ese lugar, que muchas veces es es un lugar como de madre o de padre, que son personas que toman ese lugar de madre o de padre con quien no son sus hijos, con sus amigos, con sus parejas, con los vecinos, con el pueblo. Entonces, quieren salvar al otro o quieren salvar al mundo. Y hay un gran problema. Uno solo puede salvarse a uno mismo. Cuando otro te salva, de alguna manera te quita tu fuerza y tu poder. Solo podemos recuperar y recordar nuestra fuerza y nuestro poder cuando tomamos conciencia de que somos capaces de movernos de esas situaciones que nos hacen daño. Si alguien siempre hace el trabajo por nosotros, si alguien afuera siempre nos dice qué tenemos que hacer, perdemos fuerza y perdemos poder. El pollito nunca es capaz de salir del nido. Entonces, normalmente la víctima y el salvador se atraen y forman así como unas duplas, donde la víctima cada vez se siente más víctima y necesita más del salvador, y el salvador también se vuelve súper dependiente de la víctima porque necesita salvarlo. Y aunque se siente a veces un poco agobiado y necesitado, pero precisa de eso porque esta víctima lo hace sentirse superior. Le da de alguna manera un sentido a su vida. Y hace que esté poniendo el foco y el ojo afuera de sí mismo. Y es un lugar donde nadie crece. Es un lugar que empobrece muchísimo al otro. Entonces, y que te saca de tu vida. Y te vuelve esclavo de la vida del otro. Porque en el afán de salvar, de proteger, de tener que estar siempre disponible, de ser niña buena, niño bueno, que está, que ayuda, te perdés de estar con vos. Te perdés la posibilidad de decir no cuando querés decir no. Crees que siempre tenés que estar disponible para los otros y dejás de escuchar tu voz interna. Entonces, qué importante salir de ese lugar de salvador y de salvadora. Y por último, quiero hablar de los perpetradores, de los malos de la película. Que no siempre son el típico malo. Todos nosotros hemos sido el malo de la película para alguien. Y el perpetrador o el perseguidor nace cuando comienza a ver como a juzgar fuertemente el accionar de los otros y desde la soberbia a sentirse superior, a sentir que sabe cómo tienen que hacerse las cosas. Y de ese lugar empieza a someter a los otros, a decirle a los otros qué tienen que hacer, cómo deberían ser, quiénes deberían ser. Y muchas veces el rol del perpetrador y del salvador se distorsiona, se mezcla. Hay muchos perpetradores que comienzan queriendo salvar, que comienzan viendo una injusticia y queriendo combatirla. Y en pro de combatir esa injusticia inician una guerra.
y sacan armas y empiezan a perseguir eso, tanto eso que les parece que está mal, que se convierten hasta en genocidas por defender una idea. Todo malo de cualquier peli, de la tuya propia, tu malo, que puede ser, no sé, tu novio que te metió los cuernos, o que te mintió, o esa amiga que, no sé, no sé, hizo algo que no te gustaba, lo que sea. Ese pequeño malo de tu peli, o el gran malo, dictador, abusador, tienen algo en común. Seguramente en algún momento de sus vidas se sintieron traicionados, se sintieron atacados, sintieron una injusticia muy grande. Y dijeron, no va a volver a pasar. Y pusieron una coraza enorme en su corazón y salieron a defenderse de todo eso que les hizo daño. Y en ese afán de defenderse, se cegaron y le clavaron un cuchillo a sus propios hermanos. Se disociaron tanto de su corazón que se olvidaron de prevalecer el amor. Y todos nosotros podemos estar ahí. Todos nosotros, en algún momento, con o sin querer, hacemos daño a alguien. O porque cerramos nuestro corazón, porque algo nos dolió tanto, que desconocimos o elegimos desconocer el dolor del otro. O porque nos encontramos con un otro que no estaba contemplando nuestro propio dolor y terminamos defendiéndonos. O porque escucharnos y hacernos caso a veces iba en contra de lo que el otro quería y al otro le dolía. El perpetrador, el perseguidor, es quien dice, eso está mal y hay que aniquilarlo. Y de alguna manera inicia una guerra, y esa guerra puede ser mental, puede ser desde el juicio, puede ser desde el señalar, puede ser desde el decir, todo eso está mal y hay que hacerlo de otra manera. Puede ser desde el tomar decisiones que afectan a un montón de personas. El perseguidor está lleno de soberbia, de juicios, que ha puesto para proteger su propio corazón del dolor de sentir que hay un mundo que lo ataca. Normalmente el perpetrador ha sido víctima y ha querido ser salvador. Normalmente el salvador se ha sentido víctima y por eso se identifica con las víctimas y quiere salvarlas. Y corre muy fuerte el riesgo de convertirse en perpetrador. Y normalmente la víctima, si toma su fuerza, se va a dar cuenta que hay una parte de sí misma que quiere destrozar a todo eso que le ha hecho daño y que tiene adentro el potencial de ser el perpetrador. Son 3 arquetipos que hay que integrar. Somos los 3. Cuando negamos nuestro fuego, nuestra potencia, nuestro poder, nos convertimos en víctimas. Cuando negamos nuestra vulnerabilidad, nos convertimos en perpetradores. Cuando negamos el poder del otro, nos convertimos en salvadores. Cuando asumimos que cada quien tiene su poder, tiene sus límites, y que el bien y el mal es un juego de la dualidad, dejamos de luchar. Dejamos de mirar a la sociedad como un juego de buenos y malos, de héroes y villanos, de pobrecitos. Pobrecitos todos los niños de Gaza.
Pobrecitos, todos los árboles que se queman, pobrecitos. Hay que salvarlos, hay que salvarlos, hay que salvarlos, hay que salvarlos. ¡Qué malo ese político! ¡Hay que quemarlo! Pobre de mí, que me pasa siempre lo mismo. Todos somos víctimas, villanos y héroes. ¿Y vos con cuál te identificas más? Escríbeme en los comentarios, contame si te sentís identificado con alguno, si has sentido que has vivido los tres. Y bueno, te leo y bueno, si te gustan estos videos, si sentís que te hacen crecer, te ayudan a conocer mejor estos personajes de este juego, de este hechizo que hemos vivido, que nos ha separado de nuestra esencia, te invito a darle like a mi canal porque voy a seguir subiendo contenido y lo que viene voy a hablar de las heridas de la infancia, de esto que separa nuestro corazón, la injusticia, el rechazo, la traición, el abandono, la humillación. Vas a ver cómo en estas heridas vamos a ver cómo se relaciona con estos personajes de víctima, villano y héroe. Y después nos vamos a meter en el mundo del eneagrama, que son ya personajes más definidos. Y acá decirte que estamos hablando de campos mórficos y de egregores que asumimos y entramos y que es tiempo de dejar atrás el disfraz. El personaje requiere que dejemos estas pieles y para dejarlas necesitamos conocerlas. Así que quédate, dale like, compartí para que este contenido pueda llegar a más personas. Contame cuál de estos personajes te resuena más o te identificas más. Y bueno, vamos, y si sentís que te gustaría que profundice un poco más, también déjamelo en los comentarios y vemos si luego puedo hacer otro video quizás hablando más en profundidad de estos personajes. Besitos, gracias.